Y vamos a arrancar con una actividad hermosa, creo que la más importante o una de las más importantes que tuvimos la semana pasada, que fue justamente frente al río. Cuidar a la Pachamama es cuidar a los que viven ahí. Entonces, y en eso creo que ustedes van a aportar mucho de lo que estuvo sucediendo en esa actividad, porque ustedes dos estuvieron presentes. De hecho, aparece en la foto, así que hay pruebas, no pueden negarlo. Así que cuéntenos un poquito, ¿cómo fue para ustedes tener ese encuentro y esa actividad? Chani. Bueno, contarle primero a la gente que el encuentro se dio en la costa de Sarandí y Domínico, donde está la capilla Padre Luis Sánchez, y contamos con la presencia de gente de UNDAV, bueno, estuvo los cuidadores de Casa Común, que también están en el territorio, más Misioneros de Francisco, que son los que llevan adelante la construcción y todo lo que tiene que ver con la capilla Padre Luis. También participó RITEV, el obispado de Avellaneda, que se sentó, dialogó con nosotros y eso estuvo muy interesante. Y secretarios de UTEP que también se acercaron y fueron parte de la charla, del debate, del cuidado de la Pachamama y del territorio puntualmente de los humedales, ¿no? Acá creo que es importante poder ver, tuve la oportunidad de escuchar las entrevistas que le hicieron a ambos. Y ahí en ambas entrevistas hablaban de una situación de un conflicto porque si bien parece que es un lugar que es sucio, que está abandonado, lleno de yuyos, al cual no le damos la importancia que tiene, que es un humedal que se extiende kilómetros por toda la provincia de Buenos Aires y llega hasta la bahía de San Borombón, es un lugar que está en este momento en disputa. ¿Cómo se siente o cómo se interpreta esa disputa? ¿Contra quién es esa disputa? Bueno, en principio celebro que plantees este modo de entender lo que está pasando en la costa de Buenos Aires. En principio vamos a referirnos a la costa que va desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, o sea, sería desde el Riachuelo, ¿verdad? Sí. Hasta La Plata. En ese recorrido tenemos distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el modo de la división política dentro de la provincia de Buenos Aires, y esos partidos son en orden de la cava, o sea, desde la ciudad hacia el sur, son Avellaneda, después viene Quilmes, Berazategui, y ya después entramos en Ensenada, Villa Lara y ya llegando a La Plata, digamos, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de alguno en el camino. La característica es bien la que definís vos, es un humedal, pero en realidad la característica tiene que ver con una riqueza de nuestros bienes comunes, ¿no? Como intentamos empezar a mencionarlos en este programa y nuestra militancia, y no como recursos naturales, ¿no? Nuestros bienes comunes son bienes tanto de la Pachamama como de quienes habitamos la Pachamama, y esos bienes comunes están originados por lo que se llama un estuario, que es el Río de la Plata, que es un amplio río, uno de los ríos más anchos, creo que es el más ancho del mundo, y a la vez eso hace que sea un extenso río con una profundidad muy escasa, uh-huh. Y con lo cual la navegabilidad de los grandes barcos se hace a partir de un canal que se arma, ¿no? Un canal, no es natural navegar con un barco de mucho calado, que tiene mucha profundidad. Muy profundo, ¿no? El calado es la parte que no se ve del barco. Cuando ustedes ven un barco, tan alto es para arriba como tan profundo es para abajo, digamos, ¿no? Si no se caería. Entonces, para que esos barcos gigantes que vemos que traen pilas de containers y demás puedan ingresar al puerto de Buenos Aires, es necesario hacer un dragado que es como un canal, ¿sí? En medio de un gran río de muy poca profundidad, extensísimo pero muy poca profundidad. Y ese río termina en el mar. Bueno, esta descripción geográfica es necesaria entenderla porque ese río, que es de muy extenso y de muy poca profundidad, no termina en una costa acantilada, sino que va terminando en la tierra, se va mezclando con el agua, y hay una convivencia permanente entre el río que crece y el río que baja, digamos, ¿no? Que tiene ritmos como si fuera la marea, pero en realidad está más afectado por el viento. Cuando hay la famosa sudestada, aunque no haya llovido, el río crece y cubre gran parte de lo que se conoce como la costa, y cuando el viento cambia de dirección, ese río baja y la costa se amplía, pero medio fangoso, digamos, ¿no? Medio humedal. Ese terreno medio fangoso, que es el humedal,
tiene una riqueza natural de flora y fauna increíble, porque está permanentemente en descomposición las plantas, las hojas y todo lo que genera. Es una compostera natural. Es una compostera natural, sí. Qué buena definición, sí, claro que sí. Y además de otras tantas funciones que yo no soy biólogo y tendríamos que traer, ya tenemos ahí algún contacto para traer algún biólogo que nos explique con más precisión, pero en principio la otra función es que ese humedal filtra el agua, entonces el agua que iría para las napas estaría filtrada por el humedal. Bueno, un sinfín de funciones que se nos escapan en este momento, pero que es sumamente importante la existencia de eso que está ahí desde el principio desde el mundo, en realidad desde que se armó toda esta historieta del planeta así como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, tierra para los poderes económicos que vienen desde la colonia. La tierra es dinero, no es bienes comunes, la tierra es recurso natural. Entonces todo lo que se puede hacer negocio se hará negocio, es la máxima del capitalismo. Y si se tiene que cargar una superficie virgen y de las calidades naturales que estábamos definiendo, se la va a cargar porque no les importa más que el dinero. Entonces, bueno, ya lo han hecho aquí en la costanera sur, que también tiene esas características de humedal, y sobre esa característica de humedal construyeron Puerto Madero. Y si uno va para el norte de la ciudad de Buenos Aires, o sea, donde termina el aeropuerto, ciudad universitaria, que después hay algunos clubes, y va para la costa Vicente López, también está todo construido sobre esa costa, y se sigue para San Isidro también, San Fernando también, y eso llega hasta Tigre, digamos, ¿no? Lo que es el delta. Lo que es el delta. Entonces digo, hay una tendencia para eso. El sur está menos habitado. Podríamos decir que ahí entra el concepto de la reserva. Este concepto que venimos elaborando hace bastante tiempo. Exactamente. Cada vez que ustedes escuchen reserva, hagan la pregunta inmediata. ¿Reserva para quién? ¿No? Reserva entre comillas. Claro, ¿para quién está reservado eso? La reserva. No, lo que pasa es que la gente es mala y no comenta, sino que tira basura, ¿no? Anda por ahí y no sabe cuidar lo que Dios nos dio, y entonces, mentira. Cada vez que ustedes escuchan reserva es porque hay un gran interés económico detrás, esperando el momento para pegar el zarpazo, hacer grandes construcciones e inversiones inmobiliarias, desalojar a quienes vivan allí, y el Estado, los gobiernos, los municipios, los intendentes, los jefes de gobierno, trabajan para eso. Trabajan para ese negocio inmobiliario, porque ya, como venimos diciendo hace tiempo, el poder no está más en las instituciones ni en la democracia, el poder está en los grupos económicos, y entonces no hay poder que pueda frenar desde las instituciones al poder económico. Sí, lo podemos hacer, ¿saben quién? ¿Quiénes? Las organizaciones populares. El pueblo organizado. ¿Por qué? Porque somos los que habitamos esa tierra, somos los que nos organizamos, los que luchamos, los que tratamos primero de tomar conciencia de lo que está puesto en juego, antes de cualquier otra trampa, ¿no? Media liberalota, no, pero las plantitas hay que cuidarlas, no, el agua, no, y entonces, no, ahí no podría vivir la gente, porque sí, porque no, no, imagínate, si ahora viven 150 y si mañana viven 1000, lo que harían. Viven 150, hace mucho tiempo viven 150, y hace muchísimo tiempo que viven 150. Y viven en condiciones que son deplorables, complicadas. ¿Vamos a escuchar algo? Dale. Porque la tenemos a Estelita Diskowski, compañera de Cuidadora de la Casa Común. Ella hizo un resumen cortito de algunas de las problemáticas más importantes que tiene este territorio. Hola, buenas tardes. Para mí fue muy positivo, fue un encuentro muy agradable. Se tocó muchos temas, más de acá del barrio, de los vecinos que están pidiendo el tema del agua, que es la profundidad del tema del agua, que está contaminada. Y bueno, estamos en el proyecto del tema de la luz y el agua. Como sabrán, el tema de la capilla, que estamos en proyecto, y esto se cerrará todo. Tenemos un encuentro ahora de vuelta en mediados de mayo, así que estamos esperando eso para ver cómo seguimos. Y junto con esto, que Estelita, que es una trabajadora que entra y sale todos los días de este espacio, también estaba presente Nancy Alvarenga, a quien le mandamos un abrazo gigante, una vecina, y ella en primera persona cuenta lo que es vivir en esos lugares.
Uy, acá el simple hecho de un desayuno es muy costoso ya para todos los vecinos, porque si nosotros un día anterior nos hemos olvidado de traer un bidón de agua, ya no podemos tomar ni el desayuno ni nada. Así que el que no tiene movilidad es algo muy costoso. En todos los otros sentidos es muy lindo, algo muy impagable, pero bueno, hay que ir insistiendo y bueno, esperando ayudas de lo más allá, a ver si se acuerdan, porque también somos muy olvidados, nosotros nos sentimos muy olvidados porque bueno, no tenemos ninguna facilidad, ni tampoco viene nadie a facilitarnos nada, al contrario, vienen a ponernos trabas. Todos los vecinos están esperando tener un lugar para ir a visitar y estar, y más que esta capilla me parece que va a ser una muy buena opción para todos los vecinos. Hay mucha esperanza que, bueno, cuando esté la capilla. Le tengo muchísima fe porque, bueno, lo escuché hablar con el corazón, que es algo muy importante. Cuando uno habla con el corazón es algo más valioso que el poder adquisitivo. Y ahí cuando hablaba de escuchar con fe y escuchar con mucha esperanza, se trataba del padre Juan Manuel. Padre Juan Manuel fue alguien que fue a visitar en esta actividad, que la cual ustedes participaron. Un padre que venía con algunas formas de pensar y poder interpretar lo que está sucediendo, porque es importante poder ver la interpretación también de la iglesia, porque ahí están conjugando dos cosas muy importantes, para que quede claro para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Está una capilla ecuménica, que es la capilla Padre Luis, que fue el lugar donde se va a estar haciendo, pero también está una casa que se va a construir, que es la casa de cuidadores de la casa común, que también tiene que ver una relación directa con lo que nosotros llamamos el Laudato Si, que es este cuidado y amigamiento y hermanamiento con la Pachamama. Pero el padre Juan Manuel habla de algo que va más allá, es algo que nosotros venimos continuamente diciendo, que tiene que ver con solo el pueblo salva al pueblo. Él lo duplica y dice que Dios se hizo pueblo para salvar al pueblo. Creo que el mensaje de Francisco lo que hace es poner en el centro de la escena política mundial, en el centro de la escena teológica, en el centro al pueblo, ¿no? Justamente al pueblo como sujeto histórico, como sujeto político, al pueblo como sujeto creyente, y la centralidad del pueblo y de lo popular está presente en el magisterio de Francisco. Y apoyándome un poco en esto, entiendo que el rol de la economía popular es el de generar la organización necesaria para hacer realidad efectiva esta convicción de que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Que es una realidad muy cristiana, de hecho, solo el pueblo salva al pueblo. Dios, a lo largo de la historia, ha querido salvar al pueblo por medio del pueblo, a tal punto que decidió hacerse pueblo, hacerse hombre, hacerse gente, hacerse humano, y con ese sentido salvar a la humanidad. Bueno, yo creo que el rol de la economía popular es la de ser profética, la de organizar, la de transformar las realidades desde las bases mismas del pueblo. Muy interesante, ¿no? La perspectiva de Dios hecho hombre para demostrar que el pueblo salva al pueblo. La verdad que es un giro increíble. La verdad que sí, sí. Y él, es más, va más allá todavía eso y pone el rol de la iglesia, que muchas veces es cuestionado, muchas veces hay algunas situaciones en las cuales por ahí uno puede llegar a malinterpretar algunas situaciones. Quiere sacar todas esas malinterpretaciones y pone claridad sobre la necesidad de que la iglesia empiece a caminar al lado del pueblo que lucha. Lo comento de esta manera. Lo primero es que en este territorio viven personas y familias que son parte del pueblo de Dios que nosotros acompañamos y con el que nosotros caminamos, y frente a la demanda del pueblo nos parece que la iglesia tiene que estar presente y que tiene que caminar junto al pueblo y acompañando su vida y escuchando sus luchas y celebrando sus victorias. Nos parece que generar espacios donde podamos escucharnos, conocernos y plantear desafíos que puedan hacer que esto se haga realidad, que el pueblo salve al pueblo. Y en ese encuentro también estaban presentes algunos compañeros que son entrañables. El Chino Navarro lo mencionó como el Mascherano, que era Enrique Palmero, a quien le mandamos un abrazo gigante.
Y él estaba presente y obviamente los compañeros hicieron una nota y una entrevista donde le pidieron que hablara sobre estos proyectos, puntualmente el de cuidador de casa común y este concepto de cuidar la casa común. Y él aclaró y especificó que era que el cuidado de la casa común a cargo de los movimientos populares es insuperable. El cuidado de la casa común, de lo común, de lo comunitario, se realiza mucho mejor con un nosotros, entre todos, ¿no? Y en los movimientos ese nosotros está siempre presente. Por eso se dan como en estos espacios donde muchos ven el signo pesos y el dios dinero. Los movimientos populares vemos la felicidad de las personas, de la comunidad. Entonces ese cuidado es natural, porque en definitiva el agua limpia, el aire limpio, la tierra para trabajar, más allá del valor económico que tiene el valor directo de ese resultado, ¿no? Del trabajo. Entonces sí, no hay duda que el cuidado de la casa común a cargo de los movimientos populares es insuperable. Inmediatamente después, él empieza a hablar de esto que vos habías marcado mucho al principio, esta disputa que hay con los poderes, porque hay que tener claro de por qué hacemos relevancia, por qué hacemos este informe, que es importante tener el encuentro con los vecinos, con la vecina, con organizaciones, pero también tener en claro por qué lo estamos haciendo ese encuentro, por qué en ese lugar y cuál es la importancia que tenemos de generar militancia en ese espacio. Él lo cuenta mucho más claramente. Una de las cosas así del mundo actual y ya de hace unos cuantos años, ¿no? De las grandes ciudades, se va dando que en las afueras hay trabajo popular, por ahí trabajando la horticultura, por ahí los alimentos, como era esta zona, ¿no? Con los viñedos, con los vinos pateros, y la ciudad al irse extendiendo va viendo ahí la posibilidad de proyectos inmobiliarios, transformarlo en viviendas para personas ricas. Entonces un lugar que tenía un escaso valor desde ese punto de vista, pero mucho valor desde el trabajo y la respuesta a la comunidad, va adquiriendo un valor económico en dinero que trastoca todo. Y eso que le llaman gentrificación algunos, ¿no? Como término técnico. Es terrible para la doble dimensión que plantea Francisco en el cuidado de la casa común, la ambiental y la social. O sea, ese proceso donde espacios que naturalmente producen alimentos y están cuidados, hay vegetación, humedal, al convertirse en espacios de vivienda de medio lujo por lo menos, trae problemas ambientales y problemas social de las personas que trabajan allí y son desplazadas, así que es un caso, y aquí en la costa de Domínico eso está bastante claro, ¿no? Esa ambición que está frenando el desarrollo, en el sentido del desarrollo de dar respuesta a las necesidades. Recién nos contaba una compañera el problema del agua. En lugar de solucionarse esos problemas, pareciera que se deja correr para que el problema siga y que la gente se tenga que ir. Y ahí es donde está la clave de esto, lo que venía planteando Ale hace un ratito, que tiene que ver con una disputa clara, una disputa que está siendo evidente. Chanita, vos estuviste trabajando mucho tiempo por esos lados, de hecho estás trabajando en este momento y seguirá haciéndolo forever. ¿Cómo has sentido la relación con los vecinos, con las vecinas, con la gente que está padeciendo estas situaciones en este momento? Bueno, en general lo que se escucha decir de los vecinos, que si bien no quiero hablar por ellos, es ese factor en común que decía Nancy, ¿no? Son muy celosos de sus tierras, muy celosos de que vayan otros y entren porque es como un mundo aparte, ¿no? Pasa a veces, vivimos en medio de la ciudad y haces un par de metros y te están metiendo en lo que llaman el pulmón de Avellaneda, el pulmón verde, con una escuela rural, etcétera, que es algo que mucha gente no se imagina o no sabe que existe dentro del municipio. Y el vecino es muy receloso de que igualmente vayan y conozcan y estén y se instalen en esos lugares, porque también es un territorio en el cual hay mucho de especulación. Las caras que ves no son los verdaderos dueños, no es lo mismo los que viven que los que son los dueños de las tierras. Y hay mucho detrás de eso, que obviamente el que no es de ahí a veces es difícil entenderlo. Por eso el laburo de la capilla es el de construir comunidad.
No importa con qué historia vienen, de quién les simpatiza más, quién les simpatiza menos, de qué religión son. Es ecuménica por esto mismo, puede ir cualquier religión, y también es para recuperar la historia del lugar, es para que tengan un lugar en común los vecinos. Entonces quizá después de eso empezar a desatar esos nudos que se van transmitiendo de generación, o de malos entendidos, o de malos manejos, y capaz que también hay mucho de desconfianza, porque muchos de los que se han metido a intentar hacer algo supuestamente en favor del barrio los han dañado más, y de verdad que es un barrio bastante más bien asustado. Entonces desde ahí se entiende mucho la defensa que ellos ponen cuando hablan de su territorio, o cuando alguien más quiere ser parte, o así sea no ser parte, ¿no? Porque no es que uno va a ir a instalarse a vivir ahí, sino que es para mejorar la calidad de vida, básicamente. O sea, no tienen ni agua ni luz, y eso es una decisión. No es que, se nos olvidó, no llegó el cable hasta ahí. No, la verdad que es una decisión. Encarecer un montón, o sea, que tengan carencias las familias, y lejos de darle la comodidad de que se instalen fuertemente en sus tierras, hace que digan, listo, es invivible, me voy, y dejen libre esas tierras que valen un montón para hacer un negocio inmobiliario que no tiene nada que ver con preservar esto que dicen que está reservado, que no va a ser otra cosa más que para un Puerto Madero 2, y que se pierda todo lo lindo que dijo en un principio Ale, que son los humedales. En el mismo viernes a la tardecita, con las compañeras de Rompe el Cerco, diste una definición importante, Ale, que era fortalecer la construcción de la comunidad organizada, y que eso tendría que ser como el marco del encuentro que se sucedió. ¿En qué aspectos esa comunidad está siendo organizada, y en qué aspectos necesita organizarse más? Estamos en un proceso que tiene apenas para nosotros 6 años, ¿no? Más o menos, sí. 6 años de compañeras y compañeros que vienen haciendo esfuerzos importantes en esa zona, desde intentar cultivar y demostrar que se puede cultivar en esas tierras del modo adecuado, utilizando técnicas agroecológicas muy sencillas y muy accesibles, hasta el desafío de poder construir un parador, una casa y la capilla, digamos, ¿no? Eso tiene el objetivo de poder tener un espacio para, por un lado, como decía Chani, la capilla para generar comunidad, unirse, charlar, generar un lugar de encuentro, ¿no? Esta cultura del encuentro que plantea Francisco. Tenemos la idea de instalar un horno, Martín, un horno de pan, un horno de barro para hacer pan. ¿De 2 metros por 2 metros también? Sí, no sé, vamos a ver. Pero también en la costa, en la parte más cercana a la costa, bueno, que sea una base para poder limpiar la zona del exceso de plástico que traen los arroyos y el río, mantener la naturaleza, poder tener un cuidado y un aprendizaje de esto que planteamos como un modo de intercambio con la Pachamama. En ese espacio viven 156 familias. Y crear comunidad tiene que significar para nosotros claramente poder enlazar esas 156 familias, en principio entre ellas, y evitar esto que plantea Chani, de que muchas veces desde afuera, con intereses espurios, el famoso vivir y reinarás sigue vigente, y bueno, evitar que eso suceda, evitar que esas 156 familias, cada una trate de arreglar por su lado, y todas juntas como un puño puedan defender su modo de vida. Pero eso no alcanza con las 156 familias, entonces este tipo de encuentro también suma otros y otras actores y actrices a este espectáculo, que en realidad es una lucha permanente de nuestro pueblo, y por eso viene el obispado de Avellaneda Lanús, vino la RITEP, vino la Universidad de Avellaneda, vino la UTEP. Por eso estamos intentando sumar también no solamente la costa de Sarandí, de Avellaneda, sino articular con la costa de Quilmes, de Berazategui, con las otras universidades, con los otros municipios, y plantear claramente que esto es una batalla que tiene que ver contra lo que decíamos al principio, contra los adoradores del dios dinero, y que claramente no la vamos a poder ganar si no nos unimos, y que además es posible hacerlo, y es posible demostrar que a esos poderosos se los puede derrotar en favor del pueblo. Así que eso es para nosotros crear comunidad, eso es para nosotros crear comunidad organizada. Es un nuevo modo de respuesta cuando las instituciones democráticas no están dando esa respuesta.
cuando los poderes manejan a los intereses, a las instituciones democráticas a su antojo y nos llaman solamente para votar cada 2 años, como si eso fuera lo importante. Hoy pareciera ser, si uno escucha los medios, que la agenda de este país es las elecciones del 2023. Faltan más de un año para esas elecciones y en más de un año nuestro pueblo se muere de hambre. Totalmente. Y en más de un año nosotros tenemos chance de revertir esa tendencia si nos organizamos y luchamos. Y eso es un poco de lo que se trata, acompañar el proceso de esta comunidad ahí en Avellaneda. Aquí nomás, a 15 minutos.